Aquellas pequeñas cosas. ¿Acaso alguien se cree que este país se hundió porque la gente descubrió la verdad sobre el Gulag? Eso lo creen los que se dedican a escribir libros. Pero la gente de a pie no vive preocupada por la historia. Sus vidas son mucho más elementales. Enamorarse, casarse, ver crecer a sus hijos, levantar una casa. La desaparición de la Unión Soviética se debe a la escasez de botas de mujer y papel higiénico. El país se hundió porque no se vendían naranjas. Este es uno de los testimonios que ustedes pueden leer en un libro que ya tiene unos años. Se llama El fin del Homo Sovieticus, de la periodista bielorrusa que ganó el Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich. Naturalmente, la realidad es más compleja. Seguramente la Unión Soviética no cayó simplemente porque faltaban botas de mujer y papel higiénico, porque no se vendían naranjas. Pero digamos que la analogía puede servir para comprender qué sucedió, qué sucede y qué puede suceder en la Argentina, especialmente por esa suerte de sobreideologización del debate público que ya lleva unos cuantos años en nuestro país, ¿no? Efectivamente, como hemos dicho aquí muchas veces, así que me voy a repetir, algo que caracterizó al kirchnerismo es su demanda a los votantes. Era un espacio como muy demandante. Todo el mundo debía ser militante y sacrificarse por la causa por la que no se sacrificaron la mayoría de los dirigentes. El paquete era completo e incluía no comprar dólares, abrazar la patria latinoamericana, ser garantista y con los años decir que sí a toda la agenda progre porque la derecha es mala, muy mala, muy mala, aun cuando a veces tenga razón. De repente, cada mesa familiar se transformó en una disputa política y la Argentina se atormentó de sentido con la cantinela vacía de que todo es político. Uno nunca sabe bien a qué se refiere eso, qué significa eso, ¿no? Pero está bien decir todo es político, uno le da como cierto estatus. Así, en cada comentario, el votante kirchnerista se sentía obligado a ser patria, y incluso a convencer, digamos, ¿no? Era una especie eh, sí, de evangelizador. Y había que hacerlo dejando bien en claro que se hablaba desde un lugar. Yo hablo desde este lugar. El otro tenía que saber de qué lado estábamos. A lo largo del tiempo eso pudo ser una remera, un tatuaje, un look, una forma de hablar, un pañuelo de un color. En tiempos donde lo único que importa es la identidad, no podemos darnos el lujo de que el otro no sepa qué somos. Lo cierto es que, bueno, se creyó que la batalla cultural era todo y que los 12 años de gobierno K, habían sido suficientes para sentar las bases de un imposible retorno de la derecha. Pero, bueno, claro está, nunca se entendió que si el kirchnerismo tuvo un apoyo popular como el que tuvo, no fue por esa sobreideologización, sino porque la gente vivía mejor. Para decirlo con el ejemplo inicial, la cosa funcionó mientras había para comprar botas y papel higiénico, mientras se vendían las naranjas. Se dirá que en 2015 podíamos comprar todo eso y más, sí, absolutamente. Pero convengamos que, comparados con los primeros 8 años de kirchnerismo, es decir, el gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina, los últimos 4, el segundo mandato de Cristina, fue regular. Y ya no podíamos comprar quizás tantas botas ni tanto papel, más allá de que comparado con lo que vino después, éramos felices y millonarios y no lo sabíamos. Asimismo, claro está, el adversario jugó sus cartas en 2015 y logró instalar que no te vamos a sacar nada de lo que es tuyo. Es decir, quien consideraba al kirchnerismo el enemigo número uno, tenía que, por un lado, mentir, porque finalmente te sacaron buena parte de lo que era tuyo, y por otro lado, admitir los logros del oficialismo, es decir, admitir que había cosas que eran tuyas y que en buena parte te las había otorgado el gobierno, y se tenía que mentir y admitir a su vez los logros del oficialismo para poder recibir los votos. Lo que vino después ya lo sabemos. Ahora, esto
por supuesto, no significa que todo se reduzca al clásico, es la economía, estúpido. No, 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 porque no es solo eso, pero sin eso es muy difícil. Quizás entonces no sea condición suficiente, pero sin dudas es condición necesaria para la continuidad de una gestión. Preguntemos si no a los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, gobiernos que duplicaron y cuadruplicaron respectivamente la inflación heredada, y que por ello no pudieron ser reelegidos. Digámoslo así entonces, es en buena medida la economía de las pequeñas cosas, estúpido. Eh, Milei, Milei también dice dar la batalla cultural y sus acciones así lo avalan, pero sí considera que con eso va a alcanzar, cometerá el mismo error. De hecho, esto es una sospecha, Milei corre el riesgo de creerse que la mitad de los argentinos ha devenido libertaria cuando no son libertarios ni siquiera los fans que lo van a ver a Luna Park. ¿O ustedes qué creen? ¿Que fueron a escuchar una exposición sobre von Mises y Rothbard o a verlo cantar? Con todo, sí parece haber conciencia en el gobierno de que su supervivencia depende del freno a la inflación y que en el plano comunicacional lo único que importa es mostrar que todos los meses baja un poquito más. De aquí el retraso de la quita de subsidios que es necesario quitar. En todo caso, está el problema de la sábana corta, porque si sigue retrasando algunos aumentos tendrá que hacer más dibujos para sostener su obsesión, que es el superávit fiscal. Pero con algo de creatividad financiera, digamos, puede que unos meses más el motor le dé. Quizás sea por esto que a Milei le preocupa más una corridita que suba a 200 pesos el dólar ilegal que 100.000 tipos en la calle. Y yo creo que hace bien, aunque también se ha demostrado que ante movilizaciones multitudinarias el gobierno cede. Pero la incapacidad que está demostrando la gestión del presidente, pensemos en el tema del gas o todo el escándalo que hay sobre el tema de la comida, etcétera, eh, digamos, todo eso va a ser perdonado en la medida en que la inflación siga a la baja. Aunque sea una décima, porque siga siempre a la baja. Al menos mientras siga fresco el recuerdo del gobierno anterior, el que con inclusión, con un Estado presente y hablando como corresponde para que nadie se ofenda, pulverizó el poder adquisitivo gracias a una inflación de más del 200%. Con la inflación a la baja, Milei puede cantar y hacer su performance del león y las fuerzas del cielo y casi como ese capítulo, ¿se acuerdan de Los Simpsons? En el que todos le decían a Bart, haz lo tuyo, Bart, y era siempre la misma acción, ¿no? No me acuerdo qué decía Bart, pero entonces todos esperaban que haga lo que ya sabíamos que iba a hacer, entonces eso lo puede seguir haciendo. Incluso continuará el idilio de identificación de un sector de la población con ese Milei, que es un Milei roto, rebelde, que se viste mal, que habla mal, que es plebeyo y que incluso es hasta amateur en muchas cosas, como demostró, por ejemplo, en ese famoso en el famoso segundo debate cara a cara con Massa, donde Massa lo aplastó en todo sentido. ¿Sí? Y sin embargo la gente se identificó con el aplastado. Quizás porque buena parte de la gente está rota y aplastada también. Pero, a ver, el número de la inflación es clave entonces para volver a comprar las botas y el papel higiénico. Quizás luego no las podamos comprar porque no hay trabajo. A ver, pero ese va a ser otro problema. En ese sentido, digo, si la megalomanía de Milei, aquella que le hace creer que su juego es el de las grandes ligas como referente universal de las ideas de la libertad, le hace olvidar aquellas pequeñas cosas que son centrales para la vida diaria de la gente, recibirá el sopapo, primero de las encuestas y luego de las urnas. Pasó con la Unión Soviética y pasa en la Argentina libertaria de Milei. Son aquellas pequeñas cosas que tienen a los gobiernos a su merced, las que marcan el sentir de la calle. Cosas del día a día, simples. El boleto del tren, la leche, un alquiler, que no te afanen la bici, la cola en el hospital. Aquellas pequeñas cosas que si no las tenemos, hacen que lloremos y putiemos cuando nadie nos ve.